pensando en unos 30 minutos. Sí, aproximadamente 30 minutos de tu presentación y luego tenemos igual unos 30, 40 minutos para preguntas y respuestas. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias y gracias a todos. Voy a hablar sobre el debate que se ha generado a partir principalmente de la información vertida por el gobierno desde que inició la emergencia por causa del coronavirus. Pues hay una conferencia de prensa diaria que ha generado pues mucha audiencia, muchísimo interés. La conocemos como la novela de las 7. Es muy interesante desde muchos aspectos lo que ha ocurrido ahí, pero ha habido, entre las cosas que han ocurrido, pues ha habido un fuerte debate sobre la información que se da en esta conferencia. Entonces, nada más para poner en contexto rápidamente, este informe diario sobre la evolución de la epidemia en México, a mi juicio, tiene dos objetivos fundamentales. Uno relacionado con control de epidemia. Es parte de esta conferencia de prensa, la novela de las 7, es parte de la estrategia del gobierno para combatir la epidemia. Ese es uno de los objetivos. Y el otro es de transparencia. En lo que se refiere al control de epidemia, en estas conferencias se nos insta a la población a quedarnos en nuestra casa. Ese es básicamente eso, ¿no? Las medidas de retiro y distanciamiento voluntario, porque esa es la política en México, a diferencia de otros países, no es de retiro o de cuarentena compulsiva, ¿verdad? Entonces, por eso estas conferencias de prensa son tan importantes, que el subsecretario López-Gatell insiste, y es lo que tiene que hacer, en que nos quedemos en nuestras casas con el objetivo de aplanar la curva. ¿Eso qué quiere decir? Disminuir la tasa de contagio. Gracias al retiro se disminuye la tasa de contagio con la que se expande la enfermedad, de manera que los servicios de salud no se saturen. ¿Ok? Esa es toda la idea. En cuanto a transparencia, está el tema pues, de compartir la información sobre la evolución de la epidemia, y un instrumento de esta información ha sido el famoso modelo Centinela. El modelo Centinela es un registro de casos confirmados de COVID, de contagiados, casos confirmados de la enfermedad, que se van registrando de manera periódica. Esta curva no es propiamente generada por la Secretaría de Salud, más bien es con la información de la Secretaría de Salud. La gráfica es generada por Sebastián Garrido del CIDE, que está haciendo una tarea fantástica en análisis y visualización de estos datos. También está en Twitter. Entonces yo, bueno, con la fuente autorizada, pues me permito difundir esta gráfica. Creo que es la última que se tiene. Y esta gráfica, ¿qué representa? La línea representa el número acumulado de casos confirmados, ¿vale? Es decir, en cada punto sobre la línea se tiene el total de casos hasta ese día. No es de nuevos casos esta gráfica, es de casos acumulados. Y adrede pongo esta como ejemplo, aunque no es el tema de esta plática, pero sí la sugerencia a quien quiera saber cómo está evolucionando la epidemia. A mi juicio, este es el mejor instrumento, ¿vale? En todo caso, son los datos, esos 26,025, pues son los datos registrados, es decir, después de aplicar pruebas a potenciales personas que hayan sido contagiadas. ¿Ok? Y estos son los casos detectados por el famoso modelo Centinela hasta el 5 de mayo. ¿Ok?
Bueno, esta información es de una forma o de otra, también se presentan datos territoriales, se presentan las curvas de las gráficas, perdón, las gráficas solo de los nuevos casos, etcétera, etcétera, ¿vale? Esa es la información que como ejercicio de transparencia está divulgando o difundiendo, perdón, el gobierno. Ahora, ha habido 3 temas de polémica alrededor de la epidemia. Un tema de polémica ha habido gente que critica propiamente la estrategia del gobierno para combatir pues la epidemia, ¿verdad? En México. Ese es un tema de polémica. Otro tema de polémica muy relacionado con el anterior es, sobre todo al inicio, en las etapas iniciales, se acusó al gobierno de subestimar el riesgo de la enfermedad, ¿no? Pero este fue un debate al inicio, pero a mi juicio marcó el resto de las polémicas, en particular este tercer tema de polémica es que se subestima el contagio. Desde que se empezaron a dar cifras, pues mucha gente está diciendo, no, pues son más casos, son más en la realidad que de los reportados. Creo yo que esto es herencia de lo anterior para mucha gente, ver con buenas o malas razones, pero el hecho es que para mucha gente observar pocos casos era parte de una actitud del gobierno de infravalorar el riesgo real que estaba corriendo la población. Insisto, yo aquí estoy reportando estos temas como parte del contexto que rodea la polémica. No me manifiesto sobre si hay partidos con razón o no. Si quieren ver ese debate, pues Twitter está lleno de insultos e intercambios al respecto. Qué malvada es la gente en Twitter, de verdad. Ahora, el modelo Centinela, en términos de este debate sobre la subestimación del factor, del real número de casos, está el tema del factor de corrección. En eso nos vamos a centrar en adelante, ¿vale? El famoso factor de corrección. Aquí pongo 3 fechas claves alrededor de esta polémica. Primero, entrevista de López-Gatell con Richard Ensor, editor de The Economist, publicada el 5 de abril. Ojo, sí hay que consignar que el subsecretario mencionó varias veces el modelo Centinela antes de esta entrevista. Lo mencionó. De hecho, Ensor, surge el tema porque Ensor le pregunta, dado que esa información ya era pública, ¿vale? Entonces, no señalo esto como una revelación muchas veces se usa la palabra reconoció López-Gatell. No fue así. O sea, esto ya era. Solo que, claro, como la verdad es que luego en las entrevistas que dio López-Gatell de cara a cara con periodistas hablando sobre esto, no eran buenas, la verdad. Entonces, ya que no fue que López-Gatell, o sea, López-Gatell se sentó con un periodista serio, mejor informado, y bueno, se extendió sobre el modelo Centinela, ¿vale? Y entonces en esta entrevista explicó que las pruebas claro, porque parte del debate previo es que se hacían pocas pruebas, ¿no? Y el gobierno decía que sí, que no, desde entonces ya decía, no, pues no vamos a hacer pruebas masivas porque son muy caras, ¿no? Y es cierto. Entonces, pero vamos, en esta entrevista él dice que el modelo Centinela consiste en hacer las pruebas en un subconjunto de centros médicos que él llamó de alta calidad, ¿vale? Conocidos como los USMER. Vamos a ir viendo mejor esto de los USMER, ¿vale? Esa es una. Entonces, Ensor le pregunta
Si no han leído la entrevista, realmente está muy buena la entrevista y es una entrevista seria, cordial. Ensor no está acorralando para nada a López-Gatell, que se expresa muy bien, da buena información, porque tiene enfrente un periodista profesional, ¿vale? Entonces, cuando Ensor le pregunta que cómo entonces, si no convendría tener una estimación de lo que llama la cifra negra, es decir, ya, ok, tú estás midiendo estos casos, ¿no sería bueno obtener un estimado de la cifra negra, es decir, los casos que no estás registrando en los SUSMER? Ahí es donde López-Gatell comienza a hablar de 2 o 3 estudios, dice, en los que se habla de lo que él llama mal un factor de expansión, después les voy a decir, pero sí tengan presente esa expresión que él usa, factor de expansión o factor de corrección, es una expresión que él usa y que ahí se originaron todos los equívocos, creo yo. Entonces, él habla de un factor de expansión o de corrección, él dice de 10, 20 o 40, dice en esa entrevista. ¿Qué quiere decir? O que, en este contexto, ¿qué está diciendo? Es una expresión que después repitió. Cuando él en este contexto habla de factor extensión de 10, 20 o 40 es por cada caso confirmado con una prueba, ¿cuántos casos habrá en el resto de la población que no confirmaste? ¿Ok? Él se está refiriendo a eso. No es un uso muy riguroso de esas expresiones. ¿Ok? Siguiente fecha clave. Bueno, de inmediato, ¿verdad? Se empieza a desatar una ola de críticas a este factor de expansión, factor de corrección, lo que sea, porque en cuanto la gente lee esto, los críticos dicen, ah, ya ven, está mintiendo el gobierno, ¿ok? Esta expresión se usó y creo que no fue correcto manejarlo así, porque no era una mentira, y creo que sí introducir algo aquí. No hay país que tenga un censo de infectados, ¿verdad? Es decir, no existe en todas las gráficas que vean, no existe en el mundo un país que haya, ¿qué querría decir un censo de infectados? Que a toda la población se le hace una prueba, imagínense, ni Singapur, ¿no? Que es Tlaxcala, pues no existe algo así, ¿verdad? Que a toda la población se le haga una prueba para detectar si tiene la enfermedad, eso no existe. Y si existiera, estarían tirando el dinero a la basura. Esto lo digo sin ser epidemiólogo, pero lo puede confirmar cualquiera. ¿Por qué sería tirar el dinero a la basura? Porque como es una enfermedad contagiosa, ¿verdad? Que podría contagiar hasta el 90% de la población, no grave, ¿eh? La mayoría asintomáticos, ¿no? Se dice que de ese 90, el 80% serían asintomáticos. Pero entonces, para tener un censo, si yo mido hoy eso, en una semana, esa medición ya no me sirve, lo tendría que volver a hacer. ¿Sí? Esto hay que ponerlo muy contextualizado eso y vamos a retomar este punto hacia el final. No existe un censo de contagiados, ¿vale? Entonces, hablo de este factor de corrección, porque como se dio esta polémica, tuvo el gobierno una reacción rápida y el 8 de abril presenta López-Gatell en su conferencia, presenta una estimación de casos de contagiados a nivel nacional, ¿vale? Nos dice que en los centros estos de alta calidad, se han detectar aquí casos confirmados, esa expresión sí es muy importante retenerla. Casos confirmados es el gobierno sabe de cierto, bueno, dentro del error que te puede dar un test de estos, pero le hizo prueba a la gente, le hizo físicamente la prueba y dio positiva la prueba. Esos son los casos confirmados, ¿no? Entonces, en ese entonces, de 1039 casos positivos confirmados en la SUSMER, se estima 26,519 en todo el país. ¿Vale? Por primera vez presentan esta estimación. ¿Vale? Ok. Ese es el primer punto. Segundo punto, y aquí es donde
realmente cometió un error que no debió haber sido tan grave, pero terminó siéndolo mucho, que es que afirma que entonces la epidemia, esta es la expresión que utilizó, es 8 veces más grande. Ahí sale este factor de 8, ¿no? Dice, de los 1039, eso dice, ¿no? La epidemia es 8 veces más grande, tan. A mí me encanta el cuadro, o sea, cómo expone me parece increíble el talento que tiene este tipo para exponer y caer bien. Luego está siendo gacho señalar errores que voy a señalar. Este factor de 8 fue un gran error en esa exposición. Porque claro, como debía ser, se presentó una tabla, que después vamos a ver la nueva tabla modificada, que tiene esta forma. Esto se la pueden recordar. Las columnas que uno ve al lado izquierdo tiene por semana epidemiológica, tiene un conjunto de datos que son información tomada de la USMER. En un momento nos vamos a detener en esto, y cada una de las USMER. Y en las últimas columnas, las 2 o 3 de la derecha, lo que se tiene son las estimaciones para el total de la población. ¿Ok? Bueno, en cuanto habla el factor de 8, pues hubo un ejército de nerds, yo incluido, buscando el cochino 8. ¿Verdad? Entonces, y búsquenlo, no lo van a encontrar jamás. Pero claro, como nadie encontraba el 8, ¿de dónde sale el 8? Es decir, ¿qué quiere decir factor de 8? ¿Qué tengo que multiplicar por 8 para que me dé algo de las columnas con información de las estimaciones poblacionales? Sí hay forma de encontrarlo, pero no voy a... Ahí sería una especulación la que después podemos platicar, pero realmente no, el 8 no existe como tal, ¿vale? Y se desata todo esto y y es bien importante, pero sí, más allá de dónde lo sacó, el factor de 8 o de lo que sea, lo que técnicamente, estoy como López-Gatell, ¿verdad? Que para todo dice, técnicamente el helado es de limón. Bueno, el factor de 8, lo que quiere decir es lo siguiente. Yo detecto tantos casos en la SUSMER, perdón. El factor de expansión mal llamado, por lo que llamó factor de expansión, es lo multiplico por ese factor y tengo la cifra o la estimación de la cifra total de contagios en el país. ¿Ok? Ese es el factor que él llama factor de expansión y se desataron semanas de debate alrededor de este factor. Entonces, se contaminó mucho el debate, fue un debate muy politizado, ¿no? De ahí surgió también de ese debate, pues vimos algunos desplantes como los del gobernador de Baja California, vimos otros desplantes como el presentador de noticias de televisión Azteca, o sea, que imagínense, sí que dio para mucho este factor. Muchos especialistas en epidemiología dieron su opinión sobre el factor, pero recuerden, es por cuánto tengo que multiplicar a los estimados para obtener a los confirmados para obtener la estimación. ¿Y cuál es el problema de esa tabla? Uno ve los confirmados y nunca multiplicando por 8 le van a dar los estimados en ningún lado. Esa es la cosa. Y matemáticos y físicos, y graciosísimo. Entonces, y bueno, yo modestamente también perdí un par de horas en eso. Entonces, bueno, pero algunas personalidades como Julio Frenk, por ejemplo, en su momento, o hace muy poco, ¿no? Dijo, no, el factor es 50 o 100, ¿no? Uno dice, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿No? ¿De dónde sale este factor? Y uno piensa, ha de ser cosas de epidemiólogos, ¿no? Y la forma en que se expresó López-Gatell, si ustedes ven la conferencia el 8 de abril, sí da para pensar que ese factor de 8 es un número fijo que uno multiplica por los casos confirmados para así obtener la estimación. Su forma de expresarse da
para llegar a esta conclusión, lo pueden ver y me dirán si sí o no. Y es totalmente equivocado. Eso, después lo vamos a ver. Bueno, él mismo, en el 3 de mayo, que es el siguiente punto, lo aclaró, ¿verdad? Lo dijo con todas sus letras. En la conferencia del 3 de mayo, presenta nuevas estimaciones, otra vez con los datos del modelo, bueno, Centinela a partir de la SUSMER, y bueno, esa es la información que tenemos ahora. De hecho, medio que mató al Centinela, ¿verdad? Es decir, dijo, pero bueno, en todo caso, ya estamos en fase 3. El modelo Centinela ahorita es de importancia secundaria. Puede que sí, pero en todo caso puso fin a la discusión, pero sí lo hizo de manera, creo yo, adecuada, porque con la información que dio en la conferencia del 3 de mayo, bueno, presentó esta diapositiva que tienen ustedes aquí. Yo estas diapositivas también se las voy a pasar a los organizadores para que lo puedan verlo más detenidamente, porque digamos, hay unas cosas que sí que no son realmente complicadas, pero hay que detenerse, verlas con detalle y pues a veces hablo muy rápido, ¿no? Pero bueno, esta diapositiva se presentó en esa conferencia y con estos elementos que nos da son 6 pasos. Estos son 6 pasos para la inferencia, ¿eh? Lo pueden leer después detenidamente. Estos son los 6 pasos, lo que sería equivalente casi a una fórmula matemática platicada. Está buena la diapositiva porque son los 6 pasos para obtener desde la información de la SUSMER cómo se llega a la estimación. ¿Vale? Ahora, según creo yo que para valorar bien y para reconstruir y valorar la estimación, también es bueno echar mano de este documentito que también López-Gatell ha remitido a él, ¿no? El Manual para la Vigilancia Epidemiológica de la Influenza, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué de la influenza? Porque el modelo Centinela se utilizó para monitorear la evolución de la influenza, precisamente, bueno, ¿cuándo fue? 2008, 2009, no recuerdo, realmente no recuerdo, ¿no? Y ahí se seleccionaron las SUSMER. Entonces, hasta este momento, este documento del Manual para la Vigilancia Epidemiológica de la Influenza es la única referencia oficial existente, si uno se quiere enterar de cómo se opera el modelo Centinela. No digo que sea equivocado, después vamos a comentar un poquito sobre esto. Pero entonces, esta es la referencia, me refiero a referencia al documento oficial del gobierno mexicano, ¿no? Antes, porque claro, uno se siente tentado, mucha gente va y lo hace a buscar que bueno, ya saben, Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud, que dice que es lo máximo. A ver, la OMS pues tiene muchas restricciones, hasta a Trump. A Trump le dijo que su estrategia es lo máximo, ¿verdad? Entonces, yo creo que es mejor buscar fuentes oficiales del gobierno mexicano y esta es la que hay, ¿no? Muy bien. Antes de ir a esto, creo que es importante tener en cuenta una cosa. No sé si quienes hayan visto, no sé quién no ha visto, es como el Cuna de Lobos actual, la telenovela, ¿no? Todo el mundo debe haber visto esta conferencia del 8 de abril, que empezó con una cosa, pues como de filosofía de la ciencia para no iniciados, ¿no? Empezó a hablar de cómo puedes, ¿cómo decía? Que es es un error metodológico asumir que lo que no ves no existe,
o que solo lo que ves existe, algo así, ¿no? Ok, estaba hablando de una forma tal vez un poquito poética de lo que los mortales llamamos inferencia estadística. ¿Verdad? ¿Cuál es la idea de inferencia estadística? Yo quiero conocer una propiedad de un grupo, pero no puedo observar el grupo. ¿Qué es la inferencia estadística? Pues hacerme una idea, ahora vamos a ver eso, hacerme una idea de la propiedad del grupo más amplio a partir de lo que observo en un subconjunto más pequeño. ¿Ok? A eso se refería con este lenguaje muy particular, el doctor Gattel. Ok, entonces hay algunos conceptos que es bueno tener en cuenta cuando hablamos de estos procedimientos, porque es el procedimiento por el cual a partir de la SUSMER generamos, bueno, yo no, el doctor Gattel genera este dato de 26,000, ¿no? Y que no se lo inventa, ¿no? O sea, es un procedimiento. Entonces, nada más hay que tomar en cuenta algunos conceptos muy básicos. Primero, el concepto de población para este caso, que es un conjunto de unidades cuyas características se desea conocer, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, bueno, en estos casos las encuestas electorales dan buenos ejemplos porque yo quiero, porque estamos familiarizados con ellas, ¿no? Entonces yo no puedo hacer un censo de las preferencias electorales de la gente, ¿no? Porque ese pues ya sería casi una elección, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se selecciona, si yo me quiero preguntar qué porcentaje de la población piensa votar por el PT, ¿no? Pues me estoy refiriendo a qué población, al conjunto de personas habilitadas para votar en México, es decir, mayores de 18 años con credencial de elector. Esa sería como la población de la que yo quiero conocer una característica, que es el porcentaje que va a votar por el PT. ¿Vale? Entonces, ese es el primer concepto. ¿Ok? El segundo concepto importante a tener en cuenta es el concepto de muestra. La muestra es cualquier subconjunto de la población. Cualquiera, ¿eh? Esto es bien importante. Todo subconjunto de una población es una muestra. ¿Ok? Entonces, yo podría tener una muestra formada por los taxistas, ¿no? Podría tener una muestra formada por los residentes de León, Guanajuato, o una muestra formada por, bueno, siempre que sean mayores de edad con credencial de elector, ¿no? Una muestra formada por las personas con estudios universitarios. Todo eso es una muestra, ¿ok? Entre todas las muestras posibles está el concepto de muestra aleatoria o probabilística. Es bien importante. Frente a todas las muestras concebibles, una muestra aleatoria o probabilística, como su nombre lo dice, pues es que se selecciona quién está en la muestra por el azar, ¿no? Técnicamente, me da mucha risa porque realmente López Gatell dice mucho esa palabra. Pero entonces la definición es que cada unidad de la población de interés en una muestra aleatoria tiene una probabilidad conocida y distinta de cero de ser seleccionada en la muestra. Eso es lo que es una muestra aleatoria entre todas las muestras posibles, ¿ok? Inferencia, ese es otro concepto importante, es el proceso o conjunto de pasos por los cuales nos hacemos una idea de propiedades de una población. A estas propiedades de la población en estadística se le llama parámetro, ¿vale? El porcentaje de los votantes o de las personas de 18 años o más con credencial de elector que van a votar por el PT, ese es un parámetro, porque es una propiedad de la población de interés, ¿ok? Entonces, inferencia es cómo me hago una idea, los procedimientos para hacer una idea
del parámetro o característica de la población a partir de un subconjunto reducido, ¿verdad? Una muestra, ¿ok? Entonces, ¿sí? Esa es la idea, ¿no? Lo que no veo, población, a partir de lo que veo, muestra, ¿ok? Muestra sesgada, porque hay muestras aleatorias, también hay muestras sesgadas. Cuando les decía, todos los habitantes mayores de edad con credencial para votar de León, Guanajuato. Esa sería una muestra sesgada. Si yo la defino así, ¿cuál va a ser la probabilidad de que una unidad de la población de interés, por ejemplo, yo, que resido en la Ciudad de México, la probabilidad de que yo salga en esa muestra es 0, ¿no? Porque el criterio de selección en una muestra así es tal que ciertas unidades tienen una probabilidad mayor de ser seleccionadas en la muestra, a priori, ¿verdad? Y vean, en este caso, pues algunas, bueno, mucha gente pues, le gusta preguntarle a los taxistas, ¿vale? Pues en la muestra de taxistas, pues aquellos de ustedes que no tengan, que no sean taxistas, su probabilidad de salir seleccionados es 0, ¿verdad? Esa es una muestra, pues no es probabilística y sesgada, lo pongo entre comillas, ese es un uso más bien coloquial, porque lo que está sesgado propiamente es el procedimiento utilizado para informarme a partir de mi muestra de habitantes de León, Guanajuato, la proporción de votantes que va a votar por el PT a nivel nacional. Ese sería propiamente lo que está sesgado. Pero bueno, coloquialmente le vamos a decir muestra sesgada, ¿ok? No se pierde nada. Con esto, estimación. Tomo una muestra, ¿vale? Entonces, recuerden, yo no sé, y con precisión nunca voy a saber qué proporción va a votar por el PT en la población, ¿verdad? Tomo una muestra y calculo ahí la proporción de, bueno, la característica de interés, lo calculo en la muestra. Y la proporción de votantes del PT en mi muestra, a eso le voy a llamar estimación. ¿Ok? Mucha gente dice que, o bueno, como que intuye que la estadística es una cosa de precisión, así, ¿no? Y de adivinar, no, eso es de Nostradamus. El politólogo Gary King dice que de hecho la estadística es una ciencia que mide la magnitud de nuestra incertidumbre, ¿no? Me encanta esa definición, ¿vale? Entonces, una estimación, recuerden, es el número que yo obtengo cuando calculo en la muestra la cantidad de interés poblacional. En vez de calcular la proporción de votos del PT en la población, calculo la proporción de votantes del PT en la muestra y esa proporción le voy a llamar estimación, ¿vale? La fórmula que utilizo para calcular esa proporción se llama estimador, ¿vale? Esto nomás para decir que eso en las muestras no probabilísticas, el estimador propiamente es lo que está sesgado. Pero no, eso no importa. Lo importante para estos efectos es la estimación, ¿vale? Entonces, siempre que López-Gatell correctamente dice mi estimación, pues tenemos que pensar que está en ese caso siendo riguroso porque se refiere a lo que obtiene a partir de una muestra. Vamos ahí. Ahora, para el método vamos a ver cómo estos conceptos más o menos se aplican al caso aquí que nos preocupa. Me estoy pasando un poquito. Entonces, ahí tú me dirás, Joana, ¿qué onda? Y si me haces así, yo entiendo que ya estuvo bueno. Tranquilo, entonces, no, tranquilo. Vamos muy bien. Adelante. Entonces, tenemos para el caso, bueno, les voy a decir, ya en adelante, lo que voy a transmitirles a ustedes es cómo, con la información de estas dos fuentes, esa diapositiva fantástica y el documento que les mostré,
cómo se puede reconstruir este proceso inferencial que va de la muestra a la población. ¿Ok? Es decir, cómo se generan lo que llama López-Gatell las estimaciones. ¿Vale? Y para llegar a este cálculo de tantos casos a nivel nacional, ¿no? Entonces, primero, vamos a ver, poco a poco se va a ir aclarando algunas cosas. Si uno observa estas dos fuentes, ¿cuál es la población de interés? Es decir, es importante definir eso. Porque, a ver, si yo hago una encuesta telefónica, piensen ustedes, la población de una muestra en la que la muestra está formada, es por encuesta telefónica, la población de referencia, es decir, a la que yo puedo generalizar, no es realmente toda la población de 18 años o más con credencial para votar, ¿verdad? La población, ¿cuál sería? La población sería la de mayores de 18 años más con credencial para votar y que tienen teléfono en su casa. ¿Sí ven ustedes? Esa sería la población para una encuesta de ese tipo. Entonces uno tiene también que estar pendiente de esos detallitos, ¿no? Entonces, en este caso, la población de esta muestra del método Centinela estaría formada por los sujetos con infecciones respiratorias agudas, neumonía e influenza, que están identificados en las tablas de la Secretaría de Salud como iraneumoflu, ¿vale? Es población de sujetos con infecciones respiratorias agudas, neumonía, influenza, ¿vale? Registrados en todas las unidades médicas de vigilancia epidemiológica, ¿vale? ¿Por qué es esa población? Toda persona con coronavirus va a estar entre estos, ¿vale? Y esos se van a presentar en las unidades médicas de vigilancia epidemiológica, que son como 26,000 en todo el país, ¿vale? Esa va a ser nuestra población, ¿no? ¿Cuáles son? Esa es la población, ¿vale? Es decir, toda generalización que se hace a partir del modelo Centinela va a ser para este grupo. Las personas con infecciones respiratorias agudas, neumonía e influenza registradas en las unidades médicas de vigilancia epidemiológica, que son 26,000 en todo el país. ¿Ok? Entonces, la población. Después, ¿cuáles son los parámetros? ¿Se acuerdan? ¿Qué parámetro es la característica de la población que queremos conocer? ¿Vale? En esas tablas que presentó el 3 de mayo, bueno, también la anterior, pues vamos a fijarnos en la del 3 de mayo, López-Gatell, hay de hecho, se pueden notar que hay dos parámetros de interés. Una es los casos con enfermedad tipo influenza e infecciones respiratorias agudas graves, ¿vale? Y que están identificados como ETI y RAC. Es decir, estos calculados como proporción de la población de interés, ¿vale? Es decir, de los que tienen infecciones respiratorias agudas, neumonía e influencia, el primer parámetro de interés es los que están graves. ¿Ok? ¿Por qué? De ahí van a salir las personas con COVID-19. Entonces, ese es un primer parámetro a estimar. El segundo parámetro a estimar es los casos positivos al test de COVID-19 como proporción del grupo anterior, los que fueron clasificados como ETI y RAC, como casos como una enfermedad tipo influenza, infecciones respiratorias agudas graves. ¿Ok? Entonces, si ven, a ver,
se van a estimar dos parámetros y los dos son proporciones, ¿vale? Aquí, ¿se ve mi cursor? Sí, ok, nada más. Los dos parámetros que se estiman son proporciones, ¿eh? Nada más recuerden, una proporción la multiplican por 100 y es un porcentaje. De eso estamos hablando. Entonces, me disculpan porque lo hice, si estoy cayendo en esta condescendencia gateliana y estoy así de decir, y 100% significa todos, ¿no? Ok, pero sí, son dos proporciones los parámetros que se estiman. Casos con enfermedad tipo influenza, infecciones respiratorias agudas graves, estos como proporción de la población de interés. Primera, son enfermos graves. Es el primer parámetro de interés. El segundo parámetro de interés es los casos positivos a COVID-19. Aquí estoy moviendo mi cursor. Como proporción de estos con enfermedad tipo influenza e infecciones respiratorias agudas graves. ¿Vale? Esos son los dos parámetros de interés. Esos no se observan en la población, es decir, la gente que está en estas 26,000 unidades, pero se van a observar, ahora sí, en la muestra. Entonces aquí comienza la cosa simpática, que es cómo está formada la muestra. ¿Vale? Entonces, primer punto, la muestra está en dos etapas, se forma en dos etapas la muestra de casos. Primera etapa, la de las famosas USMER. No se analizan todas las unidades médicas de vigilancia epidemiológica, no se hacen test en todas estas unidades, ¿ok? Sino en un subconjunto de 475 unidades monitor, o sea, así se llaman ahora. Cuando vemos USMER, es el acrónimo para unidades monitoras de enfermedad respiratoria viral, USMER, y ese término nos remite a mi muestra de 475 unidades de estas 26,000. ¿Vale? Esa es la idea. Es la primera fase de muestreo. Vean ustedes, uno diría, entonces, ¿qué? Vean, si yo tengo una población de sujetos con infecciones respiratorias agudas, ¿vale? No se les va a hacer test a todos ellos. Se les va a hacer solo a aquellos que tienen casos con enfermedad tipo influenza e infecciones respiratorias agudas graves. Les vamos a decir enfermos graves o ETI, IRAC. A estos se les va a hacer la prueba. Por eso, el primer parámetro es importante, ¿verdad? Es decir, ¿cuántos son graves? ¿Cuántos están muy enfermos como para que se justifique hacerles la prueba? Ok. A estos se les va a hacer la prueba en la SUSMER, pero la prueba pasa por un control de calidad que está muy bien. Pero ¿eso qué quiere decir? Que hay una segunda etapa de muestreo porque solo se van a contabilizar de todas las pruebas aquellos que pasan el control de calidad. ¿Vale? Esa es la cosa aquí interesante, ¿no? Entonces, vean ustedes, no son todos los graves los que se contabilizan, ¿verdad? O sea, todos se les hace pruebas, pero no todas esas pruebas pasan el control de calidad y está muy bien porque una prueba de mala calidad te da o más, no sé cómo esté esto, la verdad, pero una prueba de mala calidad que significaría que te da o muchos falsos positivos o muchos falsos negativos o ambos, ¿verdad? Eso no es información, es ruido, ¿no? Entonces, de todas las pruebas solo se contabilizan como casos confirmados aquellos que dan positivo en las pruebas que dan positivo. Bueno, sí, aquellos casos que dan positivo para COVID-19
de entre las pruebas que pasaron el control de calidad. ¿Ok? Ese es el... Ay, déjenme apagar. Entonces son dos muestras, ¿verdad? Uno, no son todas las USMER. Dos, no son todos los sujetos con enfermedad grave. Y no hay ningún problema. A ver, antes de proceder a esto, ¿qué muestras son similares? Piensen en las encuestas. Este es un buen ejemplo que me dio mi colega Nicolás Loza. En las encuestas de salida. ¿Vale? ¿Cómo se hacen las encuestas de salida? Se selecciona primero una muestra de casillas. No van a encuestar a todos, ¿verdad? Entonces, vean, es una primera etapa, una muestra de casillas. Y en las casillas no se entrevista a todos los votantes, sino que se los selecciona al azar, ¿verdad? A este procedimiento se le llama, es muestreo bietápico por conglomerado, ¿verdad? Conglomerado se refiere a la primera, pues a lo que se llama la primera unidad de muestreo, la unidad primaria de muestreo. No se hace muestra de los individuos directamente, sino primero a una, en este caso, una muestra de casillas, y una vez que se tiene la muestra de casillas, dentro de esta muestra, por eso es bietápico, dentro de cada casilla se hace un nuevo muestreo de votantes. ¿Ok? Así como está planteado hasta ahora, pues este procedimiento nos recuerda a la forma en que se realizan las muestras normalmente para encuestas de salida, ¿vale? En cambio, las encuestas, el conteo rápido no es bietápico, si es por conglomerado. ¿Por qué? Porque primero se seleccionan casillas y en casillas se toma el resultado electoral, es decir, todos. Si ven, nada más para estar aquí como teniendo claro, pues es complicado hacer un muestreo, ¿verdad? Por eso si ustedes van a una casa encuestadora y ven un palacio de oro, ¿no? Ahí está, esa es la oficina del muestrista, ¿no? Entonces, porque así van a ver ustedes qué importante es tener una buena muestra. Ahora sí. Entonces, primero, los estimadores. ¿Cómo se obtienen las cantidades de interés en las USMER? Primero, le voy a poner este número 3 y 4. Aquí me voy a saltar un par de diapositivas. Porque, bueno, no, me voy a regresar unas diapositivas. Vamos a ver en adelante 3, 4 números entre paréntesis. ¿Qué indican los números entre paréntesis? Los pasos de esta diapositiva que he llamado los pasos de la inferencia, ¿vale? Entonces, cuando ven un número 3 entre paréntesis, me refiero al tercer paso en esta diapositiva. Entonces, así ustedes después más detalladamente pueden ir yendo de un lado al otro, ¿no? Entonces, vean, de hecho aquí, el paso 3 y el 4 en esta diapositiva son, de hecho, se refieren al cálculo de las estimaciones, ¿ok? En la muestra, ¿vale? Entonces hay 6 pasos y los vamos a ver en lo siguiente, identificados con números entre paréntesis. Entonces, 3 entre paréntesis significa este tercer paso. Y el 3 y el 4 son la obtención de las estimaciones, ¿vale? Entonces, vean, el tercer paso es nuestra primera estimación, que es el número que se genera cuando dividimos el total de lo que coloquialmente, después en Twitter me van a hacer pedazos, lo sé, me vale, coloquialmente voy a llamar los enfermos graves como proporción del total de las personas con enfermedades respiratorias, ¿vale? Ese es nuestra primera, el número que resulta de esta división, que es una proporción, es nuestra primera estimación. La segunda, que le llaman en la Secretaría de Salud el índice de positividad, es nuestra segunda
estimación, que es el número que se obtiene al dividir el total de casos positivos entre el total de pruebas válidas. ¿Sí ven ustedes? Porque recuerden, todos estos reciben pruebas, según entiendo, pero el índice de positividad es los casos positivos al test de COVID-19, ¿verdad? Sobre el total de pruebas válidas, que es que pasaron el control de calidad. Insisto, a mi juicio aquí no hay ninguna trampa, sino que es lo correcto para reducir en lo posible el error en la medición, ¿no? Todos los test tienen ese riesgo de dar o falsos positivos o falsos negativos o ambos, ¿no? Sigue, entonces, estas 2, 3 y 4 son nuestras estimaciones, ¿vale? Son cantidades de interés en la población, pero obtenidas en la muestra, son 2 proporciones. El número estimado de infectados a nivel nacional se calcula con estas estimaciones, ¿vale? ¿Cómo? Primero se calcula una cantidad de casos ETI y RAG para nivel poblacional, ¿ok? Porque, ¿qué pasa? Vean, en las 26,000 unidades, el total del poblacional, ¿verdad? Sí que tenemos el número, ¿dónde está? ¿Saben qué? Es que esto no lo... Okay. Se conoce el número total de pacientes clasificados como IRA, neumo y flu. Y le voy a llamar aquí, para irme rápido, TN, el total nacional de gente enferma. ¿Ok? Ese número sí se conoce en todo el país, ¿vale? Entonces, si yo multiplico ese número por la estimación de la proporción de enfermos graves, ¿qué obtengo? El número estimado de casos de enfermos graves a nivel nacional. ¿Ok? Esa es una cifra que se quiere como estimación a nivel nacional. A ver, ¿cómo funciona? ¿Cuánta gente, hijos, cuántos votarán por el PT? ¿El 5%? ¿Vale? Pues ya me fui súper buena onda. Entonces, el 5%, digamos que mi estimación es que el 5% de mi muestra vota por el PT. ¿Ok? Entonces, pero en mi población, ¿verdad? En mi población, digamos que está formada por 200 personas. Entonces, ¿cómo me hago una idea de cuántas personas van a votar en mi población de 200 personas por el PT? No en mi muestra, en la población, multiplico 200 por 0.05, ¿verdad? Entonces, ¿qué es mi estimación de votantes del PT en mi población de 200? ¿Qué dije? 10 personas, ¿verdad? 200 por la proporción 0.05. Y así, bueno, con esa misma fórmula o con esa estructura de fórmula, se obtiene el número estimado de casos de enfermos graves, que estoy llamando aquí coloquialmente, ¿no? Que es el total de personas con enfermedades respiratorias multiplicados por mi estimación de enfermos graves, y así obtengo mi estimación de la cantidad nacional. Ahora vean ustedes, mi índice de positividad, aquí hay una primera inferencia. Aquí ya hay una primera operación inferencial. Cuando aplico este índice de positividad, recuerden, no todos los graves a los que se les hace prueba se utilizan para contabilizar el número de positivos de COVID-19. Solo al subconjunto de esos para los que la prueba pasó el control de calidad. ¿Ok?
Entonces, mi primera inferencia que voy a hacer aquí, en este número estimado de casos a nivel nacional, mi primera inferencia es asumir que esta proporción de casos positivos para pruebas válidas, esta proporción es la misma para todos los enfermos graves de la SUSMER. ¿Verdad? Esa es mi primera operación inferencial. Se va a asumir que esta proporción es la misma que hubiese obtenido si en la SUSMER todas las pruebas hubiesen pasado el control de calidad. ¿Vale? Primera inferencia. Segunda inferencia, a mi estimación de casos de enfermos graves de nivel nacional, le voy a aplicar esta estimación, perdón, que es que la proporción de casos positivos sobre pruebas válidas. ¿Vale? Bueno, cuando hago esto, son dos inferencias, ¿eh? Cuando hago esto, así se genera el número estimado de casos positivos a nivel nacional. ¿Ok? Lo puedo hacer con aquí hay dos operaciones, ¿verdad? Lo puedo hacer con una sola operación. El total nacional lo multiplico, pueden ver, se desprende totalmente. Mi total nacional, que conozco el número, lo multiplico por esta proporción y luego por esta proporción. ¿Ok? Y así obtengo el total nacional. ¿Vale? Esa es la idea. Así se generan esos números, pero vean aquí abajo dice, ojo, más o menos, y a eso responde este símbolo de aproximadamente. La tabla no da toda la información, pero está explicado. ¿Por qué? Porque lo que ahí López-Gatell sí dijo en la conferencia del 3 de mayo, si lo quiere hacer desde la comodidad de su hogar, tiene su ironía el señor, no va a poder. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él dice, él llama a lo que ocurre, a lo que están haciendo en la Secretaría de Salud, llama, no les voy a decir, estratificación. No debería utilizar esa palabra porque hace pensar en otra cosa, después vamos a volver a esto. Lo que hace es que aplica un ponderador. En estas operaciones, lo que me falta aquí, y me falta porque no tengo la información, bueno, ni yo ni nadie, ¿verdad? Que no esté en la Secretaría de Salud. Nos falta un ponderador que dé cuenta, según dijo López-Gatell, de la estructura por edad de los pacientes. Y de hecho, lo advierte y está muy bien aquí abajo, ¿verdad? Nota importante, todos los pasos se realizan por semana epidemiológica y grupo etario. ¿Vale? Para cada una de las entidades federativas. Entonces son semana, grupo etario, entidad. Se realizan, estos pasos se realizan para estos subconjuntos, semana, grupo etario, es decir, cortes de edad y entidad. Cuando el señor dice segmentación, lo que dice es que se realizan los cálculos para estos subgrupos y el total no es la suma simple, ¿no? Sino la suma ponderada por el peso de las edades o las cohortes de edad y las regiones en el total nacional. ¿Vale? Bueno, por el momento igual yo eso me lo guardo. Sé que lo hace, sé que no nos está dando el dato porque ahora vamos a pasar
a la tabla del 3 de mayo. ¿Ok? Esta presentaron, es una tabla un poquito más bonita, pero ahorita les voy a decir cómo, es más inteligible que la anterior porque tenemos más información. Yo siempre, cuando doy clases de estadística, tampoco soy el gran genio de estadística, precisamente por eso puedo dar consejos a gente que no es genia de estadística, ni matemáticas, ni nada. Nomás a veces uno ve estas cosas y se le nubla la vista, ¿no? Muchas es cuestión de más respirar hondo, con paciencia, ver con atención y no todo se hace con información suficiente, todo se hace más transparente y creo que en este caso ya tenemos suficiente información para descifrar un poquito esta tabla. Nada más, una vez más, los números, aquí está el 1, 2, 3, voy señalando con el cursor, espero que se vea, 4, 5, 6, ya sabemos a qué se refieren, a los pasos que vienen aquí, ¿no? Entonces aquí aparece como el primer caso, registrar el número de casos, IRA, neumonía, bronconeumonía, influenza, ya sabemos cómo están, ¿no? De las USMER registradas mediante la vigilancia epidemiológica, ¿ok? Son los enfermos, así les estoy diciendo. Y aquí está. ¿Vale? Y así van siguiendo con todos. Ay, no, creo que me equivoqué. Momento, no voy a aplicar la... Claro, me equivoqué con ese número 1. A ver, se las mando cambiar, no pasa nada. Porque, a ver, aquí qué dice. Ah, no, perdón, claro. ¿Cómo me voy a equivocar? Por favor, no. Se refiere al total nacional, ¿verdad? Es decir, como vi aquí USMER, me saqué de onda, pues se refiere al total nacional, en NUSMER y NUSMER, aquí están, es el total nacional, les decía, ese se conoce, ¿verdad? Ese se conoce y es lo que nos ayuda a estimar, entonces vean nada más, cuando ponemos estos casos, estos les puse, los encuadré aquí con un verde horroroso, todo esto es información muestral, es decir, obtenida en la SUSMER. ¿Ok? Este sin cuadro es nuestro único dato de la población. Todos los enfermos en las 26,000 unidades. ¿Ok? Y por último, estos en morado son cantidades nacionales obtenidas con las estimaciones. ¿Vale? Esa es toda la idea aquí para para comenzar a hacernos estas cosas, las sabemos sobre seguro, lo que está en verde. Son datos conocidos porque son observados en la SUSMER. Este de aquí es nuestro único dato poblacional, como cuando les decía, mi población es de 200 personas o el número de votantes en México es como de 100 millones de personas. Ese es un dato conocido, ¿verdad? Entonces, vean aquí, 4 y 3 son mis estimaciones. Y cuando yo aplico mis estimaciones, y a mi total nacional, es como obtengo estas cantidades nacionales de enfermos graves y positivos COVID. ¿Vale? ¿Cómo se hace? Bueno, primero, tenemos esto, ¿no? El total nacional de enfermos respiratorios. ¿Vale? Y aquí paso 2, este es el total en la muestra. ¿No? Estos son obtenidos en la SUSMER. ¿Sí ven ustedes? Vamos a ver la semana epidemiológica 15. Son datos conocidos estos. Nacional, 199,027 de enfermos respiratorios. Así a grandes rasgos, le voy a decir. En la SUSMER muestra 12,409.
¿Ok? Luego, aquí puse A, B, C. ¿Por qué les puse A, B, C? Porque estas columnas estrictamente no aparecen mencionadas aquí en mis instrucciones. Entonces, no les asocié un número, pero sí que están utilizadas. Porque, a ver, segundo paso, bueno, es enfermos, pero solo en la SUSMER, ¿vale? Tercer paso, ahí está, mi primera estimación. ¿Cómo se es la proporción de enfermos graves, que les estoy diciendo coloquialmente, ETI y RAC, entre la población de enfermos? Divido entre y ¿qué obtengo? Mi primer estimador, que es la proporción de enfermos graves, ¿vale? Nada más una cosa, aquí está, es decir, si divido, vamos a seguir con la semana epidemiológica 15, si divido 8,753 entre 12,409, lo que me va a dar es 0.705, nada más que está aquí expresado como porcentaje, porque intuitivamente el porcentaje es más fácil de entender, aunque dice López-Gatell que hay gente que ve 100% y no entiende. Pero bueno, entonces, nada más, para hacer estos cálculos lo que se utiliza es la proporción, no el porcentaje. ¿Ok? Como podemos ver, el porcentaje, estamos fijándonos en esta operación, el paso 3, ¿vale? Entonces, la cifra que aparece en esa columna es este número multiplicado por 100, para que sea expresado como porcentaje. Pero para llegar a estos números estimados, nomás tengan en cuenta, se tiene que usar la proporción, no el porcentaje. Entonces, hay que dividir entre 100, no pasa nada. Luego, entonces está, 3 es el primer estimador, ¿ok? Y los números son las estimaciones. Y efectivamente, una estimación para cada semana. Segunda estimación para cada semana, el llamado índice de positividad, ¿vale? Vean ustedes, los casos positivos, ese es mi índice de positividad, como proporción de las muestras con resultado válido. ¿Ok? Si ustedes dividen entre y lo multiplican por 100, ¿ok? Van a obtener este porcentaje, ¿no? 1963 entre 6,332 es 0.31. Lo multiplican por 100 y es el 31%. ¿Ok? Primera operación inferencial. Este punto 31 vamos a asumir que es el que yo obtendría si todas mis muestras hubiesen pasado el control de calidad. ¿Ok? Vamos a ver que este supuesto no es tramposo, solo requiere a su vez un supuesto adicional, pero vamos a ver. ¿Vale? Pero entonces, vean, el 4, recuerden, es mi segunda estimación. Los números son las estimaciones, recuerden. El punto 31 es mi segunda estimación, es el índice de positividad para mi semana epidemiológica. ¿Cuál era? 15. Y así también varía, ¿verdad? Varía entre estos ceros, pues sí, también estos ceros de aquí. Por supuesto, es lo que cabe esperar por el crecimiento, ¿no?, de la enfermedad. Ahora, vean ustedes, los datos que está presentando la Secretaría de Salud, de hecho, como casos confirmados, corresponden a esta columna B. ¿Ok? Entonces, son los casos confirmados y son los que se utilizan para mi índice de positividad. Esos, vean, repito, esta columna y estas son mis los valores en cada una de estas columnas son mis dos estimaciones para cada semana de epidemiológica. Cantidades nacionales.
Vean, primero, el paso 5 de aquí, que es que el número de lo que estoy llamando yo enfermos graves a nivel nacional, ¿cómo se estima? Y aquí voy a decir más, aquí es donde voy a decir más o menos. Si yo sigo los pasos de esa diapositiva en esta tabla, para estimar esa cantidad, tomo el total de enfermos y lo multiplico por mi estimación en cada caso, por mi estimación obtenida de la muestra. ¿Vale? Entonces por la proporción de enfermos graves me va a dar más o menos, voy a decir este número. ¿Por qué? Para obtener exactamente esta cifra, exactamente esta, tendría que generar tendría que utilizar el ponderador, lo que llama López-Gatell mi estratificación, ¿verdad? Es decir, esta cifra es por en realidad se calcula esto para cada grupo etario, en cada entidad, en cada semana. Y se llega al total con lo que más propiamente deberíamos decir suma ponderada. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar si ustedes hacen esto? Multiplican por esta proporción, ¿verdad? Hay que dividir entre 100 para obtener la proporción. Si no me equivoco, en todas las semanas van a obtener un número algo menor a lo que parece aquí. Entonces, eso me da confianza, de hecho, porque ¿qué quiere decir? Con el ponderador obtengo más casos, ¿verdad? Entonces, pues no hay motivo para suponer que en el ponderador hay, en este ambiente un poquito viciado, ¿verdad? No hay motivo para decir, no, pues aquí en ese ponderador hay trampa. Pues no, porque si si conociera el ponderador, lo aplico y voy a obtener este número. No lo aplico y obtengo, vean ustedes, va a ser siempre un número más bajo, ¿verdad? Entonces, igual vamos a seguir bajo ese supuesto. ¿Cómo obtengo el número de casos con COVID-19? Agarro mi estimación de enfermos graves y lo multiplico por mi estimación, perdón, es decir, el número de proporción de graves que resultaron positivos. ¿Vale? Es decir, esta columna por esta columna. Igual, no les va a dar exactamente esta cantidad, pero si lo hacen ustedes van a ver que les da una cantidad muy, muy próxima, ¿ok? Recuerden, aquí el sentido de esta plática, para los que sigan vivos, es que entendamos que hay una lógica subyacente en este cálculo, ¿vale? Entonces los invito a hacerlo por ustedes mismos. Y para que vean las cifras que se obtienen de hacer esta operación, todas están muy próximas a las que reporta la Secretaría de Salud, ¿ok? Y no son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque en esta columna 5, en esta operación, lo que nos está faltando es el ponderador que está utilizando la Secretaría de Salud. Tan. ¿Vale? Ese es el procedimiento que está usando Salud una vez que uno, con la información que nos proporciona la Secretaría de Salud y después de muchos tropiezos, uno puede más o menos desentrañar qué estuvieron haciendo. Y a mí me hace mucho sentido. Ahora, por supuesto, yo no soy epidemiólogo. Parte del ambiente viciado que se ha generado es esta idea que si uno no es experto en epidemiología, para otras no te exigen eso, pero para epidemiología se necesitan 1000 doctorados en epidemiología para opinar. Bueno, no estoy opinando de la enfermedad, estoy opinando de inferencia, si se dan cuenta,
¿verdad? No estoy aquí valorando nada que tenga que ver con cómo se genera la enfermedad, cómo se reproduce, ni la forma adecuada de combatirlo, ¿verdad? Estamos hablando del modelo Centinela, que es una muestra, y aquí hay una cosa y esto es parte de la formación de un científico social, grupo al que honorablemente pertenezco. Nada más una cosa, y también es otra cosa por el ambiente viciado. Los procesos de inferencia de una muestra, una población, no son distintos para la epidemiología que para las encuestas electorales, porque son procedimientos respaldados con lógica, y la lógica es lo máximo. Bueno, lógica matemática, por lo tanto, lógica. Y lo que tiene la lógica es que no conoce disciplinas, ¿verdad? Es válida en todo campo. Esto es importante para lo que sigue. Bueno, primero, ¿y el factor? ¿Dónde está el 8? Búsquenlo. No lo van a encontrar en ninguna parte, pero atengámonos, no está el 8, ¿verdad? Pero atengámonos a la definición que dio el propio López-Gatell. Por cada caso confirme, ¿qué es el factor? ¿Cuántos hay enfermos en la población por cada caso confirmado en la muestra? ¿Cómo se obtiene ese número? Agarro en cada caso la cifra de esta columna, que es mi estimación de enfermos en la población, ¿verdad? Y la divido entre, ¿dónde está? Mis casos confirmados en la SUSMER. ¿Vale? Y así obtengo el número de casos de enfermos en la población por cada caso detectado en la SUSMER. Hagan la división, entonces que hasta alrededor de 20, más o menos. Pero vean ustedes qué distinto es ya sabiendo de qué va, qué cosas quedan claras, y antes nomás estábamos adivinando. Una, el factor, para conocer ese factor, primero obtengo la estimación, es decir, el número de casos estimados a nivel nacional, y luego se genera el factor. No es al revés, ¿verdad? Que es la impresión que daba, que para generar la estimación necesito el factor. No, eso no existe para este caso, ¿vale? Entonces, el factor no es fijo también, va a depender de los resultados que se obtenga en cada medición, es decir, de los resultados que se generen de casos confirmados en cada semana epidemiológica en la SUSMER, y por supuesto del índice de positividad, que también va a variar, ¿no? Y de la proporción de casos graves sobre el total de enfermos. ¿De dónde salió el 8? Es un enigma que solo la ciencia más avanzada podrá resolver. Yo tengo mi hipótesis, y es como quiero, como creo, fue una confusión natural de quien está exponiendo en ese momento, pero entonces no voy a comunicar eso en todo caso, porque voy a decir algo, no importa. En este momento, por ejemplo, me preocupa más, o me parece una pregunta más relevante, ¿de dónde saca Julio Frenk que el factor tiene que ser 40 o 50? ¿Verdad? Si se necesita información sobre las características de la muestra para hacerse una idea de ese factor, esa me parece una pregunta más relevante. Ahora, que López-Gatell reconozca que ese 8 no existe, pues podemos esperar sentados, aunque debería serlo, podemos esperar sentados, porque ¿qué pasa en un ambiente en el que se politizan mucho esta información? El error es costoso, ¿verdad? Entonces yo supongo que si López-Gatell dijera, no, bueno, perdón, la regué, que debió haberlo dicho, pero igual, supongo que él considera que si dice eso se le van a ir encima y va a estar otra vez a la torre diciendo, no le crea, no le crea. No, supongo que va por ahí, o sea, es decir, nunca va a decir que ese 8 no existe. ¿Vale? Pero ustedes pueden calcular el famoso factor, y no hay que decirle factor de expansión, hay que decirle, decía un ex estudiante, Flaxo Baruch, mejor factor de multiplicación.
¿vale? Ese sería el término correcto. Ahora les voy a decir por qué. La pregunta que sí es relevante hoy es si la muestra es representativa, ¿verdad? Porque les voy a decir algo. Representatividad es un término un poco coloquial. Hay una cosa muy importante. Todo fue aquí inferencia, ¿verdad? De muestra a población. Pues esas inferencias son válidas cuando la muestra es aleatoria. Si la muestra no es aleatoria, no se puede hacer inferencia, ¿vale? Abusando de su tiempo, les voy a enseñar un ejemplo. A ver, aquí se está viendo esta página de Chrome. Aquí está López-Gatell, ni siquiera. No, solo No. se sigue viendo tu diapo. Tienes que bajar la diapositiva, creo. Ah, no, mejor no meto complicaciones porque si la riego y ya estamos muy encima del tiempo. A ver, nada más, a lo mejor muchos recuerdan del sondeo que hizo Reforma preguntando en 2018, preguntando afuera de las universidades a estudiantes que salían por quién iban a votar y salió que López Obrador y Anaya estaban empatados en 31%, ¿vale? Entonces, y hubo toda una cosa ahí y Reforma se disculpó diciendo, bueno, no se disculpó, se explicó diciendo, no, bueno, yo no dije encuesta, dije sondeo. Eso es como una terminología muy de aquí, todo bien con ella, pero normalmente cuando la gente dice sondeo, se refiere precisamente a muestras no aleatorias, ¿verdad? Si yo tomo esa encuesta, por ejemplo, de esa pregunta, ¿por quién va a votar a los estudiantes de ciertas universidades a cierta hora del día? Si ven ustedes, yo no puedo generalizar a la población de personas mayores de 18 años con credencial de elector. Tan no puedo generalizar. Bueno, generalizar es una forma coloquial de hablar de inferencia, ¿no? Correcta, por supuesto. No puedo generalizar, ¿por qué? Porque esa muestra es sistemáticamente distinta al resto de la población. Eso pasa con las muestras no probabilísticas, ¿vale? A veces mucha gente siente la tentación cuando sabe que tiene una muestra no probabilística de corregir esa propiedad utilizando ponderadores, ¿verdad? Los ponderadores, de hecho, sí que se utilizan mucho para, eso es un ponderador, un factor de corrección. ¿Para qué? Para ajustar tu muestra a características conocidas de la población, por ejemplo, la distribución de sexo, de escolaridad o regional, que tal vez no quedaron bien representadas en tu muestra por error muestral, es decir, por error que cabe esperarse en un muestreo aleatorio. El ponderador, y esto hay que tenerlo clarísimo, nunca corrige la ausencia de aleatoriedad en el proceso de selección. Y aquí hay algo bien importante. ¿Por qué es tan importante esto? Una muestra solo es la representatividad de la muestra no es una propiedad intrínseca de la muestra. Lo que llamamos representatividad de la muestra es una consecuencia del proceso de selección de la muestra, ¿vale? Decimos que una muestra es representativa para significar que la inferencia es válida. Y una muestra es representativa cuando la selección es aleatoria. Ojalá el mundo estuviera consciente de todo esto, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué necesito asumir para decir esa inferencia es válida? Porque recuerden, está en dos etapas, ¿verdad? Primer supuesto, que el hecho de que una prueba pase el control de calidad o no, no esté asociado a características sistemáticas de los pacientes o a características de las unidades médicas.
o a cualquier otra, ¿verdad? Si yo asumo eso, entonces sí creo la primera operación inferencial, que se acuerdan cuál es, ¿no? Que si todas las pruebas pasan el control de calidad, la proporción sería la misma, ¿no? Es lo primero que tengo que creer. Eso no me cuesta trabajo creer. Y de hecho, para debatir eso sí que necesitaría conocer lo que sabe un especialista de la enfermedad y cómo son esas pruebas y las características de la SUSMER, ¿no? Entonces, lo puedo creer. Si me dicen que es así, lo creo. Pero segundo que tengo que creer para decir la inferencia es válida, que la selección de la SUSMER fue aleatoria. ¿Verdad? ¿Por qué es importante que la selección de la SUSMER sea aleatoria? Si no es aleatoria, ¿qué quiere decir? Que se escogió con un criterio sistemático, ¿verdad? Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las SUSMER son distintas al resto de las 26,000 unidades, ¿no? Y si son distintas al resto de las 26,000 unidades, los datos que obtengo de esa SUSMER me hablan más de las características de la muestra que de la población. A eso se llama sesgo, ¿vale? Y se me hace que no, que ese supuesto, el segundo, es insostenible. ¿Por qué se me hace? Los reto a que vean todas las conferencias del doctor López-Gatell. Los reto a ver cuando él dice de viva voz que la selección de la SUSMER fue aleatoria. ¿Ah? Si lo dice, yo me voy a una conferencia de prensa a hacerle la porra de no estás solo, que nadie quiso, pobrecito. ¿No? Nunca lo dijo, ¿ok? Entonces, eso me llama la atención, porque imagínense, imagínense que consistentemente el Universal o el Economista que hacen seguimiento, o Mitofsky, o cualquier empresa que hace seguimiento de opinión, que consistentemente reportan datos, pero no viene la vitrina metodológica donde se dice muestreo estratificado por conglomerado, margen de error tal. No hay reporte de margen de error, ¿verdad? En un intervalo de confianza de 95%, ¿no? Imagínense que hace eso Mitofsky. Está bien, yo no puedo asegurar que su muestreo no es aleatorio, pues me llamaría la atención por qué no reporta lo que hizo bien, ¿no? Entonces, si uno va al manual para la vigilancia epidemiológica, les pido que vean la página 24, donde están los criterios. Bueno, en estas diapositivas viene un vínculo automático para que puedan ir donde está disponible en línea este manual, pero ustedes pueden ver en la página 24 los criterios de selección de la SUSMER, que repito, fueron escogidas para la influenza. Y eso está bien, eso no lo cuestiono, ¿eh? Lo que digo es cuál es el procedimiento para escogerlas. Y en la entrevista ya mencionada, López-Gatell sí que dijo, son unidades de alta calidad, ¿verdad? Porque claro, hacer pruebas no son tamalitos de chipilín. Se necesita infraestructura. Entonces, esta expresión de alta calidad, pues es muy simpática, porque ¿qué me está diciendo? Que las SUSMER tienen características de infraestructura sistemáticamente que las distinguen del resto de las 26,000 unidades, ¿no? Si la selección no es aleatoria, insisto, la inferencia no es válida. Entonces, insisto otra vez, esto que les digo yo, mis sospechas para esto no son que ando yo de mala onda o de sospechosista. En la conferencia del 8 de abril, yo empecé una serie de estos debates inútiles en Twitter, asumiendo que la muestra era aleatoria por confiadote, ¿verdad? Pero bueno, ya viendo los documentos a los que remite la autoridad para valorar estas cosas,
Pues no, esa muestra no puede ser aleatoria. Estas unidades de alta calidad son distintas, ¿no? En, y es un poco triste porque si esto es así, todas estas semanas hablando del factor y no sé qué, pues bueno, no, realmente no fue una discusión que tuviera una base muy sólida porque, es decir, no importa si el factor es de 10,000 o de 4 o de 7.8, no hay ningún factor que corrija la ausencia de aleatoriedad en el proceso de selección de la muestra. No existe ese factor. ¿Vale? Agenda pendiente y con esto acabo. Les agradezco muchísimo su paciencia, de verdad. Primer punto de la agenda pendiente. ¿Por qué estos problemas? López-Gatell utilizó en su discusión términos como factor de corrección o factor de expansión. Para la mayoría de la gente, que digo, a ver, no es obligación de uno saber estadística, ¿verdad? Ese es el tipo de cosas que te reprocha la gente en Twitter para fastidiar, ¿no? Yo qué culpa tengo que no sepas estadística. Nadie tiene obligación de saber nada, pero cuando López-Gatell, esas palabras tienen un significado técnico, ¿vale? Y esas palabras como factor de expansión sí que hacen pensar en un valor fijo que uno utiliza para multiplicar subsegmentos de la muestra. Por ejemplo, un ponderador es de ese tipo. Entonces, los enterados, cuando escuchan factor de expansión, en lo que piensan es que este factor se utiliza de 8, se utiliza para llegar a la inferencia y no al revés, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Yo no digo que López-Gatell tiene que hablar como un científico en sus conferencias de prensa, para nada, porque ese es otro error de la gente que le gusta fastidiar periodistas. Son conferencias de prensa, son conferencias para comunicarnos a nosotros, al público no especializado. Pero López-Gatell tiene que usar en conferencias de prensa el lenguaje apropiado para que entendamos nosotros, el público no especializado. Entonces, si le viene bien hablar de factor de expansión, no importa, porque el fin es comunicarse con un público no especializado. Pero como se han dado las cosas en esta situación, es que la conferencia de prensa sirve como fuente de información para el público no especializado y para los enterados, porque no hay otra fuente de información. Es decir, hasta la conferencia del 3 de mayo no había un documento técnico que la gente pudiera revisar para decir, oye, ¿de dónde salió ese 26,000? ¿Cuál fue la operación matemática? Si ven ustedes, ¿no? Para llegar a esa cifra se necesita estas operaciones matemáticas. Bueno, todas estas, ¿no? Esto suena muy así, pues todo esto forma un algoritmo, ¿verdad? Y se necesita algo así para llegar a esa cifra. Ahora lo tenemos, pero lo que se necesita es que la Secretaría de Salud diversifique la comunicación, que siga con las conferencias de prensa y que además genere un documento técnico en el que los enterados estén en condiciones de replicar la inferencia. ¿Verdad? Se necesitan las dos cosas, porque si no, los enterados, la única fuente de información que tienen es la conferencia de prensa, donde López-Gatell necesariamente tiene que utilizar un lenguaje para no especialistas. ¿Vale? Y cuando existe ese documento técnico, quedará claro el método de muestreo. Porque, a ver, yo estoy haciendo también mis propias inferencias, ¿verdad? Entonces, yo veo los documentos a los que me manda López-Gatell y es un mensaje contradictorio, porque por un lado está usando métodos inferenciales, es decir, está estimando cantidades poblacionales de interés a partir de una muestra, ¿verdad? Pero según el otro documento, esa muestra no es aleatoria. Ahí hay, por supuesto, una contradicción, porque si la muestra no es aleatoria, la inferencia no es válida. Entonces, a ver, yo lo comunico, pero no puedo garantizar ni uno ni otro hasta que un documento oficial
hecho hoy para la medición de hoy explique cómo se le seleccionó la muestra, ¿verdad? Así tiene que ser. Segundo punto en esta discusión, y tal vez aquí viene el vicio de origen, tanto en el gobierno como en quienes debaten esto en la opinión pública, deberíamos distinguir dos cosas. Una cosa es el control de la epidemia y otra el monitoreo de la epidemia, ¿vale? Muchas críticas al método Centinela son dirigidas a que no sirve para controlar la epidemia, ¿verdad? Porque dicen, bueno, pero si no sabes quiénes exactamente tienen la enfermedad, ¿cómo vas a controlar la epidemia? Están ahí, tienes gente, la cifra negra que es gente ahí contagiando, ¿verdad? Tocándose, abrazándose, mordiéndose los cachetes. Entonces, si no sabes quiénes son, no puedes controlar la epidemia. Dicen, entonces el método Centinela no sirve. El método Centinela no es un método de control de epidemia. El método de control de epidemia es quédate en tu casa. Y el distanciamiento social son cosas distintas. El método Centinela es para monitorear la evolución de la epidemia. Por ejemplo, cuando lleguemos, esto no es parte de esta plática, pero el monitoreo nos permitirá decir, mira, ya está el punto de inflexión. ¿Qué significará eso? El punto a partir del cual el número de nuevos contagiados en cada periodo es inferior al número de nuevos contagiados en el periodo anterior. No hemos llegado a eso, como pueden ver en la gráfica del inicio de esta exposición, ¿no? Y es información importante, es información poblacional, por cierto, pero bueno, eso es una cosa. Entonces ahí uno puede planificar fases en las que se podrá aligerar pues este llamado al distanciamiento y a la reclusión. Pues sí ven que es distinto, porque más, a ver, otra cosa, la gente que dice, no hay que hacer pruebas masivas. ¿Masivas cuántas? Somos más de 100 millones. No va a haber, ¿no? Pruebas masivas. Entonces, ¿cuántas son pruebas masivas? ¿2 millones? ¿5 millones? ¿10 millones? A quienes se los hagan, seguro no va a ser una muestra representativa, ¿no? Entonces, aquí al sector que no se los hagas, pues no tienes ni información confiable ni realmente estás controlando la epidemia, porque esos, si haces 40 millones de pruebas, los más de 70 millones que no se la hiciste se van a seguir contagiando entre ellos. ¿Y qué vas a hacer con tu 90% de esos 40 millones de contagiados? Esto es un poquito de sentido común, ¿verdad? En todo caso, a lo que voy es, el método Centinela es un método de monitoreo global de la epidemia que no es, ese brinda información para desarrollar estrategias de control de epidemia. Sí, es distinto. Sí creo seguir fuera del terreno que no es mi especialidad. Si a mí me dicen quédate en tu casa, porque los especialistas dicen que eso es lo mejor para controlar la epidemia, yo me creo y no lo discuto porque no tengo elementos para decir que no es así, ¿verdad? Si viene una segunda oleada del Centinela, es lo que tenemos ahorita, eso no se va a corregir. Una discusión franca, abierta, de buena fe, que no se puede tener mientras a López-Gatell, cada que hable la boca, le están... Parece que soy su fan, ¿verdad? Pero vean el tamaño de lo que estoy señalando aquí cuando digo la muestra no es aleatoria, para tomar en cuenta eso. Pero igual, una discusión de buena fe no se puede tener si cada que abre la boca van a estar tu factor de 8. Esa discusión ya se puede dar por superada. Realmente ya sabemos que uno, que el factor no existe, 2, lo dijo por error, 3, ya sabemos cómo calcular el famoso factor de multiplicación, entonces ya, déjalo así, ¿verdad? Que se equivoca, sí, todos nos equivocamos, ¿no? Entonces, a ver, lo que voy es, sí que se necesita una discusión de buena fe, porque se supone que hay una segunda oleada, entonces hay que estar monitoreando. Entonces, lo que yo creo que debería tener esta discusión es, dadas las necesidades para combatir esa segunda oleada, ¿se requiere información poblacional o no? ¿Ah? A lo mejor no, porque les voy a decir algo.
Una cosa es que lo que yo estoy diciendo aquí es que sí, la selección de Usmer no es aleatoria, entonces la inferencia no es válida. Esa es mi afirmación, para que quede clarísimo, ¿vale? No afirmo que la selección, que el Usmer, aunque no sea selección aleatoria, no sirva para otros fines, ¿verdad? Para obtener información sobre la enfermedad que no tiene por qué ser poblacional, ¿no? Ignoro cuáles son. Otra vez, eso lo sabrán los epidemiólogos. Entonces, una discusión franca, abierta de si realmente se necesita información poblacional. Les voy a decir algo, a menos que se obtenga por muestras aleatorias, y eso es una cosa que podemos ya tener muy presente. Que yo sepa, ningún país obtiene su información por muestras aleatorias. Que yo sepa, ¿verdad? Pero si esto es así, ningún país tiene información poblacional. Ninguno. Como nos gusta decir, no sé por qué, ni Suiza, como si Suiza fuera lo máximo. Bueno, pues ni Suiza tiene información poblacional, o, es decir, ya sea real o inferida. Entonces, ¿la necesitamos o no? Si no las necesitamos, dejemos de exigir inferencias. Si sí las necesitamos, las USMER no son un buen instrumento. Gracias por la paciencia que tuvieron en esta eterna exposición. No, Rodrigo, muchísimas gracias a ti y pues esperábamos una charla breve y acabamos de tener una clase magistral también de metodología, lo cual siempre se agradece. Entonces, primero voy a despedir la transmisión en Face y ya nos quedamos para las preguntas con la sesión de acá. Claro, Tengo dos preguntas en el chat. Nada más una cosa, me están tocando el timbre y voy a ver qué es mientras te despides, perdone. Perfecto, entonces si quieren ir los participantes levantando la mano, por favor. Tengo aquí 2, 3 preguntas ya y si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de salirse, primero que levante la mano. Por acá. Preguntas, solo las del chat. Qué tranquilos andan todos. Va, perfecto. Charles, te abro el micrófono ahora en cuanto llegue Rodrigo. Entonces, ¿de acuerdo? Tenemos la primera intervención. Ya listos para, en cuanto regrese Rodrigo, empezar. Muchísimas gracias porque sí se extendió un poquito más. Espero que haya sido de interés y del disfrute de todos los que se han quedado. Charles, puedes activar tu micrófono. Iniciar audio. Ya te activé, entonces. Ay, creo que ya. Perdón. No te preocupes, Rodrigo. Les doy la palabra, le paso la palabra al doctor Charles da Silva, de neuropsicólogo. Adelante, Charles. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok. Perfecto. Me quedé con la idea que esto no estaba funcionando. Muy bien. Yo más